No soy el dueño de esta novela. Yo solo me encargo a transcribirla al español. Créditos a su respectivo autor en la descripción. Sin nada más que aclarar, empecemos. En ese momento, un alférez corrió hacia el conundem de Musi y le dijo: Capitán Blythe, es para usted del cuartel general. ¿Cómo se enteraron tan pronto? Ni siquiera habían pasado 15 minutos, ¿verdad? Blythe estaba desconcertado por la llamada. Negando con la cabeza, recibió el den Musi del alférez y atendió la llamada. La voz penetrante de Sengoku llegó del otro lado. Mocoso, ¿qué has hecho? ¿No puedes pensar antes de actuar? Ya te dije que no te protegeré si algo así vuelve a ocurrir. Sengoku-san, ¿por qué te enojas? Yo no hice nada. Blythe fingió ignorancia. Sengoku, sin saberlo, ya sabía lo que había pasado. No solo Sengoku, la mayoría de los oficiales de alto rango de la marina lo saben. Ja ja ja, Sengoku, ¿por qué lo regañas? Lo hizo bien. ¿De qué sirve ser marines si ni siquiera podemos proteger a inocentes? La voz de Garp llegó a lo lejos. Cállate, Garp. Sal de mi oficina. Sengoku echó a Garp a patadas. Deja de actuar, Blythe. Alguien grabó la pelea entre tú y Onigumo y la envió al cuartel general. ¿Qué? Blythe se quedó atónito y pensó, con razón. Uy. Estoy en problemas. Lo que Blythe no sabía es que Onigumo quería grabar su acto de castigar a Blythe, pero a su vez se grabó a sí mismo siendo golpeado. Bueno, en cierto modo, le funcionó en su contra. Gracias a la grabación, Blythe está en problemas. Sabiendo que sus fechorías habían sido expuestas, Blythe dijo la verdad. Sengoku-san, no hice nada malo. Fue él quien se esforzó por causarme problemas. Sengoku suspiró. Las luchas internas son comunes entre los marines con opiniones opuestas, ese no es el problema. Pero impedir que un oficial capture a los criminales marcados por el gobierno mundial es un crimen. Lo único bueno es que el gobierno mundial aún no lo sabe, pero una vez que lo sepa, estarás en serios problemas. Ya los provocaste una vez, no te dejarán escapar la segunda vez. ¿Qué debo hacer, Sengoku-san? Preguntó Blythe. Traer a los esclavos de vuelta. Pero son inocentes, no han cometido ningún delito. ¿Qué hicieron para merecer ser tratados así? Respondió Blythe, furioso. Sengoku no tenía la respuesta a su simple pregunta. Como marine, solo tenías que seguir las órdenes. ¿Vas a hacerlo o no? No puedo. Blythe se mantuvo firme en su decisión. Si lo hacía, sería como traicionarse a sí mismo. De acuerdo, entonces no te ayudaré en este asunto. Sengoku se frotó las sienes con exasperación. En ese momento, se escuchó la voz de Garp. Tranquilo, mocoso, estoy contigo en esto. Bueno, para que lo sepas, Sakazuki va a por ti. Ya se fue del cuartel general, pisoteaste su dignidad al golpear a su subordinado. No te será indulgente, ya que es la segunda vez. No mueras, mocoso. Diciendo esto, Garp terminó la comunicación. Catcha. El rostro de Blythe se contrajo, por la voz de Garp, notó que estaba disfrutando demasiado de esto. Frente a él, Regis y Hoto sudaban copiosamente escuchando la conversación entre Blythe y los superiores. Es algo que está muy por encima de su nivel. De hecho, todo su cuerpo tiembla al oír a Sakazuki ir tras ellos. Regis habló vacilante: Capitán, ¿qué vamos a hacer? Nada, lleguemos a Arabasta antes de que nos alcance. Pase lo que pase, quiero que esos 5 lleguen a casa, les prometí a los demás que los enviaría sanos y salvos a sus hogares. No querrán que me retracte, ¿verdad? Preguntó Blythe. Por primera vez, Regis y Hoto percibieron que Blythe hablaba en serio. Respondieron con tono serio. Sí, señor. Bien. Blythe sabía que era más débil que Sakazuki. Con su fuerza actual, luchar contra él no sería más que un suicidio. No significa que tenga miedo. Si la situación lo exige, luchará incluso si eso significa la muerte, ese es el tipo de persona que es Blythe. Pero no planea luchar contra él. En cuanto derrote a esas 5 personas en Arabasta, será libre sin preocupaciones.
Entonces, podrá escapar de la persecución de Sakazuki y no necesitará luchar directamente. Sakazuki es un vicealmirante con un cargo importante, y no puede perder días persiguiéndolo. Tras 1 o 2 días de persecución furiosa, se irá. Debe ser extremadamente cuidadoso durante ese periodo. Una vez que pase ese tiempo, no habrá problemas con Sakazuki. Pero no será fácil. Conocía muy bien a Sakazuki. Puede parecer un tipo enojado con rostro severo, pero es un extremista astuto y muy manipulador. Si baja la guardia, no sobrevivirá mucho más. Consciente del aprieto en el que se encontraba, Blaise reflexionó un momento y abrió su panel de estado. Lo único que podía salvarlo en el momento crítico era su fuerza personal. Nombre, Blaise Han. Ocupación, Marine. Constitución, 36.1. Potencial de fruta del diablo, 33.4. Aquí, ninguno. Objetos almacenados, ninguno. Puntos de atributo gratuitos, 4.0. Tiene 4 puntos de atributo gratuitos, puede aumentar su atributo de constitución a 40 para obtener más fuerza, mientras que aumentar su potencial de fruta del diablo no cambiará nada importante. Aún así, no tiene prisa. Después de todo, puede aumentarlos cuando quiera. Guardarlos para el momento crítico es lo mejor. Un estado de ánimo deprimente rodeaba a toda la unidad, ya que la mayoría sabía en qué tipo de problema se encontraba. Creen en Blaise, pero aún así, no podían calmarse. En realidad, la fama de Sakazuki entre los marines es indescriptible. Es el más temido entre los marines, a la vez, respetado por su fuerza y su imponente reputación. El barco navegaba hacia Arabasta. Blaise permanecía en cubierta, contemplando la inmensidad del mar, sumido en sus pensamientos. Si tan solo pudiera aprender aquí sin la guía de nadie. Pero Blaise sabía que era imposible. El Aki está relacionado con la energía espiritual, que solo se puede desarrollar lentamente. No es algo que se aprenda de la noche a la mañana. Buenas noches. Es un día desafortunado para Blaise. Tras pocas horas de navegación, su barco se topó con una gran tormenta y se vio obligado a desviarse del rumbo original. Por eso, su viaje a Arabasta se retrasará unas horas más. Dada la situación, parece que el enfrentamiento entre él y Sakazuki es inevitable. Unas pocas horas son más que suficientes para que la nave de Sakazuki acorte la distancia entre ellos. A diferencia de su nave estándar, la de este último es de clase de batalla 1. ¿Está predestinado?, pensó Blaise. Blaise confía en su fuerza, no tiene por qué temer la habilidad magma de Sakazuki, pero cuando se trata de Aki, es impotente. Aunque Sakazuki puede no ser tan fuerte como se le veía en la línea temporal original, es innegablemente un oponente formidable. Cuartel General. Sengoku se frotó las sienes con frustración al terminar su llamada. Sabía que Blaise no había hecho nada malo, pero es un problema cuando no escucha las órdenes. ¿De verdad no vas a hacer nada?, preguntó Garp, sentado frente a Sengoku. ¿Qué puedo hacer? Ya se lo dije, está solo, exclamó Sengoku. Sakazuki no dudará en matar a Blaise. Ambos son personas con opiniones completamente opuestas y personalidades inflexibles, no se detendrán hasta que uno de ellos muera. Blaise morirá si no hacemos nada. Planeo enviar a Kuzan al rescate. Garp habló con un tono bastante serio. Si lo envías, ¿qué aprenderá Blaise? Solo cuando se dé cuenta de sus errores, comprenderá sus errores. Además, necesita entender que no está por encima de todos los demás. Y si no cambia esa actitud, no sobrevivirá aunque lo cuidemos. Sengoku expresó sus pensamientos. Aunque las acciones de Blaise siempre lo enfurecen, sabía que Blaise es fuerte y tiene un gran potencial para convertirse en almirante en el futuro, así que no lo dejaría morir tan fácilmente. Garp asintió, comprendiendo las palabras de Sengoku. Le diré a Kuzan que lo salve solo en el momento crucial. Ambos son veteranos con incontables años de experiencia, conocían la personalidad de Blaise y lo que se debe hacer para corregirla. Garp era como Blaise cuando se unió a la infantería de marina, así que comprende sus acciones mejor que nadie. Pronto, Garp llamó a Kuzan y le explicó la situación. El problema es que Kuzan está en el Nuevo Mundo, le tomará tiempo llegar a Arabasta. Aparte de Kuzan, el único que puede detener a Sakazuki es Kizaru,
pero él tampoco está en el cuartel general ahora mismo. Los almirantes actuales puede detenerlo, pero todos son veteranos, excepto Sengoku, y no se desviarán de su camino para salvar a un niño. Esperemos que Kuzan llegue a tiempo. Al anochecer, se podía ver a Blaize entrenando en la cubierta del barco. No había ningún tipo de nerviosismo ni miedo en su comportamiento, a diferencia de los demás marines de su unidad. Entiende su angustia. Aún así, preocuparse no los llevará a ninguna parte. Su única opción es afrontar la dificultad de frente y prevalecer. En ese momento, dos pequeñas siluetas entraron sigilosamente en la cubierta donde entrenaba. Blaize las percibió con su sentido del calor, no eran otros que los dos niños que estaban entre las 5 personas comunes. Vestían ropas sencillas y parecían escuálidos para su edad. Ambos tenían un aspecto un poco similar, si Blaize no se equivoca, son gemelos. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Blaize, dándose la vuelta. Su repentino giro los dejó atónitos y el miedo se hizo evidente en sus rostros. El valiente de los dos se adelantó mientras el tímido se escondía detrás del otro. Señor Marine, queremos agradecerle por enviarnos a casa. El valiente, inesperadamente, agradeció con una dulce voz. Riendo levemente, Blaize dijo, no es necesario. Como marine, es mi deber proteger a la gente común como ustedes. Agachándose, les preguntó, ¿cómo se llaman? Soy Airi y este es mi hermano pequeño, Xia, respondió Airi con ternura. Oh, Blaize se sorprendió un poco al reconocer que la valiente era una chica y el tímido su hermano. Aunque eran esclavos de la nobleza mundial, aún no habían perdido la inocencia. Si su suposición no se equivoca, solo fueron esclavos por un corto tiempo antes de escapar. Así que Blaize les preguntó, ¿cuándo los capturaron y cómo? Airi pensó un momento antes de responder, no lo sabemos. Salimos a jugar, pero de repente perdimos el conocimiento, al abrir los ojos, nos vimos rodeados de innumerables miradas indiscretas. Fue aterrador. Después de eso, nos obligaron a hacer cosas que a mi hermano pequeño y a mí no nos gustan. Pero si no hacemos lo que nos dicen, nos darán una paliza brutal. Hablando hasta aquí, Airi rompió a llorar. Blaize suspiró y le tomó las manos. No te preocupes. Ahora estás a salvo. Sean cuales sean las circunstancias, tienes que ser fuerte y valiente. Secándose las lágrimas, Airi dijo, sí, no lloraré. Mi padre también me decía lo mismo cuando era pequeña. ¿Qué están haciendo tus padres? ¿Estarán en casa cuando llegues?, preguntó Blaize con curiosidad. No sé si mi padre, ya que suele salir y solo vuelve después de unos meses. Pero tenemos una madre hermosa que nos cuida. Hace años que no la veo, estoy seguro de que nos extrañará muchísimo. Claro. ¿Qué madre no extrañaría a sus pequeños?, respondió Blaize riendo. No sé por qué, pero los encuentra adorables. ¿Recuerdas dónde está tu casa? Sí. Nos alojamos en un hermoso pueblo llamado Nanohana, tengo muchos amigos allí. Nanohana. Blaize conocía muy bien este pueblo portuario. Es la entrada principal a Arabasta, lo que lo convierte en un blanco popular para los ataques piratas. Con razón, estos dos fueron capturados por los traficantes de esclavos. Al anochecer, Blaize y su unidad llegaron cerca del reino de Arabasta. Pero una gran crisis los siguió. No sé cuándo el barco de Sakazuki los sorprendió. De no ser por la tormenta, podrían haber soltado a los 5 esclavos nobles mundiales y escapado de la persecución de Sakazuki. Pero ahora, aunque quisieran, no pueden escapar del acorazado de Sakazuki. Están acorralados y sin escapatoria. Sakazuki estaba de pie en la cubierta del barco, fumando un puro mientras su abrigo de marino ondeaba con la brisa marina. Con una gorra marina estándar y un temperamento sombrío, parecía un villano típico. Mirando fijamente a Blaize, ordenó a los soldados de su barco, fuego. Sin objeciones, los marines comenzaron a disparar contra el barco de Blaize. Sin molestarse, Blaize llamó a Regis y Joto. Regis, eres responsable de enviar a Airi y Xia a su casa. No debería pasarles nada. ¿Puedo confiar en ti?, preguntó Blaize mirando a Regis. Los enviaré sanos y salvos a su casa, incluso si eso significa perder mi trabajo como marine. Regis le dedicó a Blaize un saludo militar.
Llevaba más de 6 meses siguiendo a Blythe y sabía qué clase de persona era su capitán. Lo respetaba por sus creencias y su valentía. Por ahora, incluso al enfrentarse a alguien de mayor rango y fuerza, no se inmutó. Así debe ser un marine, fiel a sus creencias. Por primera vez, un sentimiento de justicia surgió en su corazón. También empezó a comprender la clase de justicia en la que Blythe cree. Joto, tú eres responsable de los otros 3. ¿Tienes alguna opinión?, preguntó Blythe. No, respondió Joto. En realidad, quería rechazar la petición de Blythe, pero no era tan valiente. Blythe negó con la cabeza para sus adentros al percibir la reticencia de Joto. No era tan firme como Regis, por eso Blythe le confió a Airi y Sia. Pero aparte de Joto y Regis, no puede confiar en los demás soldados de esta nave, ya que no son lo suficientemente fuertes. Miró a Airi y Sia. Prometió enviarlas a casa sanas y salvas, pero en esta situación, solo podía confiarlas a Regis. Señor Marine, llamó Airi, mirando a Blythe. La tensa atmósfera las asustó un poco. No se preocupen. Él las llevará a ambas a casa sanas y salvas. Blythe le revolvió el pelo y se dio la vuelta. Caminando hacia la popa del barco, dijo, yo las distraeré. Capitán Blythe, espero que salga victorioso, gritó Regis, apretando el puño. Váyanse, Blythe agitó la mano. La nave de Sakazuki comenzó a disparar el cañón, pero ninguno alcanzó su nave, ya que estaban fuera de alcance. Querían disuadir a su unidad y ganar sin luchar. Cualquier unidad de marines estaría asustada ante la presión de una nave de clase batalla y un oficial con rango de vicealmirante. Por eso también Blythe decidió enfrentarse a ellos, solo. No quería implicar a los soldados de su unidad, pues sabía que Sakazuki es de esas personas que no muestran compasión y son despiadadas, incluso si son marines. Durante la guerra de la cumbre, Akainu mató a cualquier marine que contradijera sus creencias, e incluso ejecutó a un soldado por abandonar su puesto por miedo. De no ser por Shanks, Koubei también habría perdido la vida. Blythe saltó del barco y se quedó en el aire mientras su nave seguía navegando. Blythe y Sakazuki se miraron, había destellos en el aire mientras todos a su alrededor empezaban a sentir calor. Ninguno de ellos hizo el movimiento, pero la propia presión comenzó a sofocar a los marines comunes. Los soldados de la marina en el barco de Sakazuki tragaron saliva levemente. No esperaban que el oficial de rango capitán les infundiera miedo. Habían participado en innumerables batallas, pero al enfrentarse a la solitaria figura de Blythe, se sentían diferentes. ¿Qué están haciendo? Disparen al barco. Ningún criminal debe escapar hoy, ordenó Sakazuki y saltó del barco. Blythe actuó. Llamas brotaron de sus manos, y concentrándolas en su puño, golpeó el mar bajo ellos. ¡Boom! Una densa columna de fuego surgió de ambos puños y golpeó el agua. La temperatura extrema convirtió el agua en niebla, envolviendo toda la región. Al anochecer, la niebla ocultaba perfectamente la zona y actuaba como cobertura. Pronto, toda la unidad de Blythe, junto con el barco, desapareció de su vista. Los hemos perdido. Apunten a su última posición y disparen. Los oficiales de la marina ordenaron a los soldados disparar a ciegas. Como estaban cerca del puerto de Nanohana, su enfrentamiento atrajo a los habitantes del pueblo. ¿Qué pasa?, discutían los residentes, pero no podían ver, pues la niebla les impedía la vista. Blythe no esperó a Sakazuki y comenzó a lanzar su mejor ataque. Sabía que perder el tiempo y ganar tiempo no serviría de nada. Llamas brotaron de su cuerpo y se arremolinaron a su alrededor con una fuerza abrumadora. El calor era tan intenso que los marines presentes en el barco de Sakazuki comenzaron a sudar profusamente. Incluso Sakazuki frunció el ceño, sorprendido por la fuerza de Blythe. Podía notar que la temperatura de las llamas era cercana a la de su habilidad magma. Las llamas alrededor de Blythe se concentraron en un solo punto y comenzaron a tomar forma. Un pájaro de fuego se materializó, era tan alto como un humano de 1,8 metros y tenía una envergadura enorme. El pájaro de fuego era de un rojo intenso con humo dorado alrededor de sus bordes. No parecía una criatura aterradora, sino más bien una criatura noble. Esto es. Los marines a bordo estaban atónitos ante la habilidad de Blythe.
No solo ellos, los residentes que observaban también quedaron atónitos ante la repentina aparición de un enorme pájaro de fuego. Aunque la niebla les cubría la vista, era difícil pasar por alto la cosa ardiente que revoloteaba en el cielo. Sakazuki. Con un rugido enorme, Blaze ordenó al pájaro de fuego que atacara a Sakazuki, quien se encontraba frente a su nave. El pájaro de fuego voló hacia Sakazuki y exhaló una enorme ráfaga. Las llamas se precipitaron rápidamente, cargando con una fuerza intensa y un calor extremo. Ante el ataque, los marines detrás de Sakazuki estaban aterrorizados, como si su fin se acercara. Pero Sakazuki se mantuvo firme y contraatacó con el suyo. Loto carmesí mordedor de perro. El puño de Sakazuki se transformó en magma puro con la forma de una cabeza de perro con colmillos y se expandió hacia las llamas como un cohete, destrozándolas por completo. El ataque de Sakazuki no se detuvo tras destruir el aliento de fuego, sino que continuó hacia adelante y golpeó al pájaro ardiente que revoloteaba en el aire. ¡Bam! El impacto creó una onda expansiva que transportaba un calor extremo. Al colisionar, el pájaro ardiente se fragmentó en innumerables pequeñas llamas carmesí que cayeron sobre Sakazuki y los marines que estaban detrás de él. Control de llamas. Es una habilidad que Blaze adquirió con mucha práctica. Puede controlar las llamas dentro de un rango determinado incluso sin contacto. No es como despertar, lo hizo posible gracias a su perfecta manipulación del calor. Su cuerpo emite un calor intenso que se extiende y cubre un rango específico. Dentro de este rango, puede controlar las llamas, pero solo hasta cierto punto. No. Está cayendo sobre nosotros. Todos a cubierto, ordenó un oficial de la marina mientras los soldados a bordo escapaban de las llamas corriendo. Como las llamas no tenían mucha fuerza, simplemente incendiaron todo al contacto. Sin preocuparse por los marines que estaban detrás de él, Sakazuki corrió hacia Blaze y lo golpeó. Su puño magma se dirigió hacia él con toda su fuerza. Blaze contrarrestó el golpe con el suyo, creando una densa columna de fuego. Las llamas tomaron la forma de un puño y se estrellaron contra el puño de magma de Sakazuki. ¡Boom! La colisión desencadenó una enorme explosión y generó una onda expansiva de calor que se expandió en todas direcciones. El calor envolvió todo en un radio de 500 metros y se convirtió en una región volcánica. Incluso los habitantes de Nanohana, a cierta distancia de la batalla, sintieron la abrasadora temperatura. Esto no impidió que Blaze y Sakazuki se enfrentaran, continuaron forcejeando. Sakazuki lanzó otra ola de magma hacia su puño, mientras que Blaze hizo lo mismo. ¡Ah! Rugiendo con todas sus fuerzas, Blaze elevó la temperatura de la llama y la forzó a entrar en su puño tan rápido como pudo. Un solo enfrentamiento basta para medir la capacidad de magma de Sakazuki. La temperatura de su magma es mucho más intensa que la de sus llamas, pero no es suficiente para agujerear su ataque como lo hizo con Ace. Pronto, el puño de Blaze desvió el magma. Eso no significa que Blaze sea tan fuerte como Sakazuki. Sabía que este último no había cubierto su ataque con Aki. Si lo hubiera hecho, Blaze habría perdido su ventaja. Además, sus llamas son ligeramente más débiles que las de Sakazuki. Esto no desanimó a Blaze, pues sabía que la temperatura de sus llamas aumentaría una vez que el atributo potencial de su fruta del diablo superara el límite de 40. En realidad, Sakazuki estaba impactado por el poder de la fruta del diablo de Blaze. Pensó que su magma triunfaría sobre la llama de Blaze, pero fracasó. Es decir, la llama de Blaze es tan fuerte como su magma. Lo que no sabía es que la llama de Blaze no es tan fuerte como su magma, pero tenía un control superior sobre la manipulación del calor. Tu fruta del diablo tiene potencial y mejora rápidamente, pero hoy es tu último día de vida, exclamó Sakazuki con arrogancia y se abalanzó. Sakazuki era rápido. Es vos. En un abrir y cerrar de ojos, cruzó la distancia que los separaba y llegó ante él con la cara y los brazos cubiertos de magma. Dai Funka. Gran erupción. La habilidad característica de Sakazuki. Su puño de magma puro lo golpeó, aunque Blaze bloqueó el ataque con ambas manos, el magma lo hizo estallar. La habilidad de magma no le hizo ningún daño, pero la fuerza del golpe sí. Limpiándose el rastro de sangre de la comisura de los labios, Blaze miró fijamente a Sakazuki. Incluso sin usar Aki, es poderoso. La diferencia entre ellos es enorme. Puede luchar con fuerza bruta,
pero contra la fruta logia no sirve de nada. Se dio cuenta de que Sakazuki estaba jugando con él y que acabaría con él en cuanto se aburriera. Es una batalla perdida, pero Blaize se esforzará hasta el último aliento. Puede huir, pero si lo hace, Sakazuki atacará a su unidad y a los esclavos nobles mundiales que han escapado. Lo único que puede hacer ahora es luchar. Ganar o perder ya no le importa. Ya que llegó el momento, déjame luchar hasta que me sienta satisfecho. Mientras ordenaba sus pensamientos, una fuerte convicción brilló en sus ojos, la decisión de enfrentarse a la muerte. Hasta ahora, aunque Blaize siempre decía que no le temía la muerte, en el fondo de su corazón no quería morir. Pero ahora, al enfrentarse a Sakazuki, a quien no podía derrotar con su fuerza actual, su determinación se acentuó más que nunca. Abriendo su panel de estado, Blaize aumentó directamente su atributo de constitución de 36,1 minutos a 40 con los 4 puntos de atributo gratuitos. No aumentó el poder de su fruta del diablo porque no le serviría de mucho en esta situación. En cuanto a su constitución, le serviría para combatir el Haki de Sakazuki. Nombre, Blaize Han. Ocupación, Marine. Constitución, 40.1. Potencial de la fruta del diablo, 35.4. Haki, ninguno. Objetos almacenados, ninguno. Puntos de atributo gratuitos, 0. Todo su cuerpo rebosaba de energía vital. Un poder misterioso recorría cada rincón de su ser y elevaba su constitución a un nivel completamente nuevo. Vitalidad infinita, poder explosivo, resistencia inagotable, así se siente Blaize ahora mismo. Pero sabe que no es más que una idea errónea debido al repentino aumento de fuerza. Se hizo más fuerte. Es la verdad. Sus poderes físicos pueden ser comparables a los de algunos de los personajes más fuertes del mundo de One Piece en este momento. La mejora en el atributo de constitución también elevó su potencial de fruta del diablo a 2 puntos más, pasando de 33,4 minutos a 35,4 minutos. Aparte de él mismo, la única persona que sintió su transformación cuantitativa fue Sakazuki. Con su Haki, pudo notar que Blaize se hizo más fuerte, pero no entendía cómo. Aún así, no le impidió atacar, ya que sabía que no cambiaría el resultado de la batalla de ninguna manera. Sakazuki transformó todo su cuerpo en magma y rodeó a Blaize, con la intención de incinerarlo en cenizas sumergiéndolo en magma. Desafortunadamente, ni siquiera hizo sudar a Blaize, y mucho menos quemarlo. Sakazuki, tu magma no puede hacerme daño. Es inútil luchar contra mí con el poder de tu fruta del diablo. Dicho esto, Blaize escapó sin esfuerzo del asedio saltando alto en el cielo. Levantando el brazo, Blaize reunió las llamas alrededor de su mano formando un sol en miniatura. Sakazuki no imaginó que su habilidad de magma no quemaría a Blaize. Esta era la primera vez que sucedía, ya que incluso el hielo de Kuzan se vaporiza inmediatamente al entrar en contacto con su magma. ¿Será porque su fruta del diablo está relacionada con el calor? Mientras Sakazuki reflexionaba, Blaize terminó de preparar su ataque. Sobre su cabeza, 2 soles dorados en miniatura flotaban en el aire brillando intensamente. Como era de noche, el sol ya se había puesto, pero de repente 2 nuevos soles aparecieron en el cielo iluminando toda la región. La vista sorprendió a todos, desde marines hasta residentes del reino de Arabasta. Incluso la unidad de Blaize que escapaba notó el cambio. Es la habilidad del capitán Blaize, murmuró Regis mientras Airi y Isia se maravillaban al verlo. Sakazuki también observó los 2 soles, pero a diferencia de otros, no había ni una pizca de sorpresa en su rostro, solo indiferencia y desdén. El magma de Sakazuki no le haría daño, y lo mismo podría decirse de sus llamas. Blaize lo sabía, pero al menos debía intentarlo antes de decidirlo. Para herir a Sakazuki, la temperatura de sus llamas debía ser superior a la del magma. Así que, a diferencia de sus ataques convencionales, decidió probar algo diferente y nuevo. Los 2 soles ganaron poder al comprimir más calor en su interior, hasta el punto de explotar. Mirando a Sakazuki, Blaize atacó. Ambos soles proyectaron repentinamente un rayo abrasador que se congregó en el aire y luego se dirigió hacia Sakazuki con mayor intensidad como un único rayo de fuego. Soles gemelos, rayo supercaliente. El rayo era demasiado grande para que Sakazuki pudiera esquivarlo a tiempo, pero la cuestión es que no planeó evitarlo en primer lugar y decidió enfrentarlo de frente. Esto no sorprendió mucho a Blaize,
ya que conoce la personalidad de Sakazuki, no es el tipo de persona que huye de algo. Sabueso oscuro. Sakazuki transformó su mano de magma en una garra y se lanzó contra el rayo láser que se acercaba. En la serie, atravesó el cuerpo de Barba Blanca y luego detonó, llenando el estómago de este último con magma. El golpe hirió gravemente a Barba Blanca. Pero contra el nuevo ataque de Blaze, falló. A su vez, el rayo láser atravesó su garra de magma y lo impactó, lanzándolo lejos. Choque. La figura de Sakazuki retrocedió rápidamente y se estrelló directamente contra su nave de la marina, destruyendo una parte. Un humo gris envolvió la nave e impidió que otros vieran lo que sucedía. Pronto, Sakazuki salió del humo sin ningún daño visible, pero Blaze notó que la sangre goteaba del puño de este último al impactar su rayo de fuego. ¿Funcionó? Blaze se sorprendió un poco. Sabía que era porque Sakazuki no se había cubierto los brazos con Aki, sin embargo, era un gran progreso. Mirando su brazo herido, Sakazuki frunció el ceño. Aunque solo era un rasguño, el ataque lo tomó completamente desprevenido. Es hora de enviarte al infierno. Diciendo esto, Sakazuki voló hacia Blaze mientras una parte de su cuerpo se transformaba en magma. Cubrió sus brazos con Aki y golpeó la cara de Blaze. Tekkai. Endureciendo sus músculos, Blaze bloqueó el ataque cruzando los brazos, pero el impacto lo empujó hacia atrás. Su brazo derecho estaba magullado y goteaba sangre. Si no hubiera elevado su atributo de constitución a 40, el golpe impulsado por Aki lo habría paralizado por completo. Escapó del golpe con una leve lesión, pero Blaze no sabe cuántos minutos más podrá resistir los ataques de Sakazuki. Su dominio del Tekkai aún es superficial, no pudo desplegar su verdadera fuerza. Aunque la habilidad del Tekkai tenía un límite, podía contrarrestarlo con su constitución Senju, que le otorgaba una fuerza física y una vitalidad excepcionales. Sakazuki no esperó, se abalanzó sobre Blaze y atacó. Levantó las manos y disparó una gran cantidad de puños de magma, cubriéndolos con Aki. Como Blaze estaba a corta distancia, no pudo esquivar todos los rápidos ataques con proyectiles. Pudo evadir uno o dos, pero los restantes se estrellaron contra su cuerpo con precisión. Endureció todo su cuerpo y usó su habilidad, Soru, para escapar, pero Sakazuki predijo cada movimiento con su Aki de observación. Todos sus esfuerzos fueron inútiles. Pronto, una lluvia de puños mágicos ahogó a Blaze por completo, estrellándose contra su cuerpo. Sakazuki solo detuvo sus ataques después de continuar durante un minuto. Toda el área se llenó de niebla y humo mientras el magma de Sakazuki y la habilidad de fuego de Blaze vaporizaban parte del mar bajo ellos. El humo se dispersó, revelando la figura ensangrentada de Blaze. Aunque Blaze bloqueó parte del ataque formando un escudo térmico a su alrededor, esto no ayudó contra el ataque potenciado por el Aki. La sangre goteaba por todas partes de su cuerpo mientras su piel y músculos estaban agrietados en múltiples lugares. Ambas manos estaban heridas sin definición, mientras Blaze resistía el ataque colocando ambas manos delante de él. Los huesos de sus manos quedaron destrozados. Es un milagro que siga en pie, gracias a su constitución Senju. Sin conocer el Aki, no puede herir a Sakazuki por mucho que ataque. Es una situación desesperada para Blaze, ya que ni siquiera puede usar las manos. Pero su mirada seguía tan decidida como siempre. ¿Impresionante? Sigues vivo, pero no por mucho tiempo. Habrías sido un marine maravilloso de no ser por tu ridícula justicia. Diciendo esto, Sakazuki decidió rematar a Blaze con su habilidad característica, Gran Erupción. Su brazo derecho se transformó en un puño gigante de magma puro antes de expandirse hacia él como un cohete veloz. Incluso ante la muerte, Blaze no mostró miedo ni pánico en su rostro, sino absoluta calma y decisión para contraatacar. ¿Y que si no puedo usar mi puño? Blaze extendió su pierna derecha y pateó el puño gigante de magma que se acercaba. Una densa columna de llamas surgió de su pierna y se enfrentó al ataque de Sakazuki. Ambos golpes chocaron en el aire, enviando una onda expansiva de calor que se extendió en todas direcciones. Ya fueran marines o residentes de Arabasta, todos sintieron el impacto mientras las olas de calor les quemaban la piel. El ataque de Sakazuki estaba imbuido de Aki, mientras que Blaze lo volcó todo en el ataque. ¡Ah! Gritando a gritos, Blaze aumentó la intensidad de las llamas y extrajo toda la fuerza que le quedaba. Las llamas surgieron de su cuerpo, potenciando el ataque sin cesar.
Para los espectadores, fue un espectáculo notable, llamas ardientes y magma se enfrentaron en el aire. Sin que Blythe lo supiera, un impulso abrumador surgió de él y se expandió en todas direcciones. Como solo había marines en la zona, los más débiles quedaron inconscientes. Solo unos pocos resistieron el impulso, e incluso ellos se vieron obligados a arrodillarse. ¿Qué pasa?, preguntó un oficial con dudas. Estoy perdiendo la fuerza. Esto es. Aosoku no Aki, comentó un comodoro del barco, antes de caer de rodillas. Llamas interminables brotaron de la pierna de Blythe sin parar y envolvieron todo a 500 metros a la redonda, transformándose en un mar de fuego. Es un bastardo muy resistente a pesar de su debilidad. Sakazuki resopló levemente y ejerció mucha fuerza mientras infundía más magma en el ataque. Su magma alejó las llamas de Blythe y se abalanzó para atacar. Pronto, un estruendo atronador resonó mientras la sangre salpicaba. Finalmente, el golpe de Sakazuki, impulsado por el Aki, triunfó mientras su gigantesco puño de magma estrellaba a Blythe contra el mar, dejándolo completamente inconsciente. El ataque le desgarró los órganos internos y le aplastó la mayoría de los huesos. No sería una exageración decir que está al borde de la muerte. Con el Aki de observación de Blythe aún presente, Sakazuki murmuró, Aosoku Aki, eres similar a ese guard. Tu justicia es una vergüenza para los marines, que necesitan eliminar a todos los criminales sin compasión. Incluso dejaste escapar a Fischer Tiger, quien liberó a innumerables criminales. Todo su brazo se transformó en magma endurecido, algo nunca antes visto. El magma endurecido tomó la forma de una púa puntiaguda, imbuyéndola de Aki, y la estrelló contra el lugar donde Blythe cayó. El cuerpo de Blythe flotaba en el océano completamente inconsciente, sin percatarse de que un golpe que podría costarle la vida se acercaba. En el último momento, una figura pasó zumbando mientras Blythe desaparecía. Quien llegó era nada menos que Kuzan. Llevaba un abrigo índigo con el emblema de la marina en el pecho izquierdo y la espalda, así como un pañuelo azul oscuro con un símbolo blanco de la marina y unas gafas de sol redondas negras. Arara, Sakazuki, ¿qué hacen? ¿Intentan matar a un compañero marine? Kuzan sostuvo la figura ensangrentada de Blythe en su mano derecha y se enfrentó a Sakazuki. Todo el cuerpo de Blythe estaba manchado de sangre, mientras que su rostro tenía una enorme marca. El último golpe de Sakazuki es realmente brutal, ya que no se contuvo ni un instante. De no ser por la constitución Senju de Blythe, ya habría muerto. Aún así, su situación es crítica. La mayoría de sus huesos estaban rotos, mientras que sus órganos internos estaban desgarrados en múltiples partes. Kuzan, no te metas en mis asuntos. Tiene que morir hoy, su forma de pensar se considera una amenaza para el gobierno mundial. Al oírlo, Kuzan frunció el ceño. No me digas que alguien del gobierno mundial quiere a Blythe muerto. Negando con la cabeza, Kuzan habló, por lo que veo, no es una amenaza para nadie más que para ti. ¿Temes que se vuelva más fuerte? Sakazuki gruñó ante su ridícula pregunta y pronunció, ya que decidiste interponerte en mi camino, te mataré junto con él. ¿Por qué no lo intentas?, preguntó Kuzan mientras la escarcha le cubría las manos y las piernas, helando la zona. Antes de que pudieran confrontar, la voz de Sengoku salió del bolsillo de Kuzan. Kuzan entonces sacó un Dendenmushi que se parecía a Sengoku. Basta. Sakazuki, intentas matar a un compañero marine sin órdenes. ¿Así actúa un vicealmirante? Regresa al cuartel general. Sakazuki apretó el puño y los dientes, pero finalmente se dio la vuelta y se marchó. Ahora solo es vicealmirante, no puede actuar a su antojo. Solo cuando se convierte en almirante, tiene ese poder. Claro que personajes como Garp y Zuru son diferentes. Kuzan, trae a Blythe de vuelta y llévalo a la enfermería. De acuerdo. Kuzan terminó la llamada y miró a Blythe, que apenas respiraba. Aunque llegó segundos antes de que Sakazuki asestara su golpe final, quedó impresionado por las acciones de Blythe. Fue audaz y valiente al enfrentarse solo a Sakazuki para que su unidad y los esclavos nobles mundiales pudieran irse. Sin perder tiempo, cargó a Blythe y se apresuró hacia el cuartel general, consciente de su grave estado. Tanto Kuzan como Sakazuki se marcharon. El cielo se llenó de humo y calor, prueba de la batalla que tuvo lugar allí. Los habitantes de Nanohana eran los más perplejos, pues ni siquiera sabían qué había sucedido,
aparte de que algunas personas estaban luchando. La pelea no duró mucho, ya que Blaise estaba demasiado débil en comparación con Sakazuki. Pero la próxima vez que peleen será diferente. Cuartel General de la Marina. Han pasado 3 días desde la batalla entre Blaise y Sakazuki, pero Blaise aún no ha recuperado la consciencia. Debido a la gravedad del daño sufrido, su mente se apagó automáticamente. Hoy, Blaise recuperó lentamente la consciencia y abrió los ojos. Sintió como si despertara de un largo sueño y un pensamiento cruzó por su mente: ¿sigo vivo? Entonces, un dolor insoportable se extendió por varias partes de su cuerpo, incluso con su buena voluntad y tolerancia al dolor, no pudo evitar gritar levemente. Especialmente sus brazos, ni siquiera los sentía, como si no estuvieran allí. Esto lo asustó un poco. Solo entonces notó el entorno y su aspecto momificado. Afortunadamente, sus brazos seguían allí. Solo que estaban gravemente heridos. No le afectó en absoluto, ya que sabía que con su constitución Senju se recuperaría gradualmente y recuperaría toda su fuerza en unos días. Es la ventaja de haber elevado su atributo de constitución a 40. Justo cuando Blaise palpaba las heridas en su cuerpo, entró un joven personal médico y se asombró al verlo despierto y consciente. ¿Estás despierto? Bien, llamaré al médico. Dicho esto, el joven fue a llamar al médico. A los pocos minutos, Blaise vio a Fishbonen entrar en la habitación, vestido con una bata blanca y con un bloc de notas. Es sorprendente que hayas recuperado el conocimiento considerando la gravedad de tus heridas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Fishbonen. No siento los brazos, dijo Blaise, mirando sus brazos vendados, pegados al pecho. Tienes los brazos destrozados. Pero no te preocupes, he notado un increíble poder curativo en tu cuerpo. Se curarán si comes y descansas bien durante unos días. Blaise simplemente asintió. La aplastante derrota contra Sakazuki le enseñó muchas cosas y la importancia del Haki. El Haki está muy por encima del poder de la fruta del diablo. Incluso si uno tuviera una fuerza infernal, sin Haki, no serviría de nada. Al día siguiente, la mayor parte de la lesión de Blaise se curó hasta cierto punto, tanto que apenas puede levantarse de la cama y caminar. Lo único preocupante son sus brazos, la recuperación es bastante lenta. Todavía no los siente. Justo cuando estaba pensando en qué hacer a continuación, Garp fue a visitarlo. El anciano tenía una sonrisa en el rostro, como si disfrutara de su situación. Ja 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 ja. Blaise, mocoso, te ves genial. Al oír la frase, los labios de Blaise se crisparon. ¿En qué sentido me veo genial? Quiero aprender aquí, ¿puedes enseñarme?, preguntó sin ocultar sus pensamientos. ¿Quieres vencer a Sakazuki?, preguntó Garp entrecerrando los ojos. Sí, si ese bastardo casi me mata, respondió Blaise con calma. Aunque quiera enseñarte aquí, no estás en condiciones de aprenderlo. Tus acciones llamaron la atención del gobierno mundial, condenaron severamente a Sengoku por apoyarte, dijo Garp sacudiendo la cabeza. Blaise no se sorprendió, pues sabía que sucedería, pero no esperaba que Sengoku se viera implicado. Significa que este último asumió la culpa en su lugar. ¿Pero por qué? Yo lo hice, preguntó Blaise. Lo que hiciste no es poca cosa, ya que involucra a los nobles mundiales. Quieren recuperar a los esclavos, pero tú los ayudaste a escapar. Si Sengoku no asume la culpa, sin duda serás destituido de tu puesto y enviado a Impel Down por tus crímenes. Al oír esto, Blaise guardó silencio. Siempre pensó que Sengoku no apoyaría su forma de actuar, pero no esperaba que éste llegara tan lejos como para protegerlo. Sus acciones le conmovieron, pues sabía lo que significaban. Sengoku podría incluso perder su ascenso a almirante de flota. Aún así, no escaparás de este incidente sin castigo. Por tu crimen, fuiste degradado 2 rangos y tus puntos de mérito fueron reducidos a 0. Ahora, solo eres un teniente comandante. Además, serás enviado a uno de los 4 azules durante unos años para que reflexiones sobre tus acciones. Garp habló sobre la situación actual de Blaise, aunque en su interior estaba disgustado por la decisión. En su opinión, este tipo de castigo es un poco severo, ya que equivale a cortar el futuro de Blaise. Para cuando regresó de los 4 azules, tuvo que empezar de 0 y ascender en las filas.
Pero nadie puede hacer nada, ya que el castigo fue decidido por el almirante de flota tras discutirlo con el gobierno mundial. Blythe no se deprimió por el castigo como Garp esperaba. Para él, los rangos de marine y los puntos de mérito son solo una forma de hacerse más fuerte, incluso sin ellos, puede volverse fuerte. Una vez que se vuelve fuerte, puede recuperarlos en un instante. Tras conversar con él unos minutos más, Garp salió de la habitación. Blythe, por su parte, reflexionó un momento y decidió aprender aquí a su manera. Como nadie en la marine planea enseñarle, encontrará la manera por su cuenta. Su primera opción es visitar al anciano Magnus y preguntarle si éste también rechaza su petición, solo le queda buscar otras maneras. Tras la partida de Garp, Regis fue a visitarlo. Le contó que los esclavos nobles mundiales que habían escapado y que llevaron al reino de Arabasta fueron recapturados por los marines. Esto enfureció a Blythe, pero la siguiente frase de Regis lo tranquilizó un poco. Envié a Airi y Isi a sus hogares sanos y salvos. Tras descubrir que los marines las estaban buscando, las ayudé a mudarse a otra isla. Regis luego relató lo sucedido después de que se llevaran a Blythe de Kuzan. A diferencia de Regis, Joto reveló el paradero de los otros tres, y por sus servicios, fue ascendido a un rango. Blythe se sintió decepcionado por sus acciones, pero no lo culpará. Dado que sus acciones salvaron a los demás marines de su unidad de cualquier castigo, excepto a Regis. ¿Y tú?, preguntó Blythe. Como no revelé la ubicación de los otros dos esclavos, naturalmente fui castigado y degradado al alférez, respondió Regis. Gracias, Regis. Blythe no olvidará su ayuda. Solo en situaciones difíciles, verás el verdadero rostro de quienes te rodean. Capitán Blythe, decidí seguirte. No me importa tu rango ni a dónde te envíen. Creo en tu fuerza y justicia. Al oír esto, Blythe rió. Se siente bien tener un camarada de confianza a tu lado. Blythe se quedó en el centro de curación un día más antes de abandonar el lugar, contraviniendo las instrucciones de Fishbonen. Al salir del centro de curación, se dirigió a la oficina de Sengoku. No le agradeció por asumir la culpa, pero lo hará por sus acciones en el futuro. Blythe no podía decepcionarlo después de lo que este último había hecho. ¿Qué haces aquí? ¿Aún no te has recuperado del todo? Vuelve. Sengoku frunció el ceño ante su imprudente acción. No te preocupes por ellos, Sengoku-san. Se curarán enseguida. Vine a pedir una licencia. ¿Para qué? Motivos personales. ¿Cuántos días? 3 meses. Blythe respondió sin pestañear. Antes de que Sengoku pudiera preguntar, volvió a hablar, motivos personales. Al oír su respuesta, Sengoku sintió el impulso de golpearlo, pero reprimió su impulso considerando el estado de sus heridas. No rechazó la petición de Blythe, ya que sus heridas necesitaban tiempo para sanar, especialmente las de sus brazos. Tras pensarlo un momento, se la concedió. Tras obtener el permiso de Sengoku, Blythe partió del cuartel general de la Marine sin despedirse de nadie. Solo Garp, Sengoku y Regis lo sabían. Ni siquiera ellos sabían a dónde iba. En cuanto a su reubicación, se le encomendó proteger el East Blue, pero solo asumiría el puesto después de 3 meses. Ni Garp ni Sengoku lo detuvieron, pues creían que Blythe estaba desanimado tras su derrota. Pero, en realidad, no estaba angustiado por la derrota. Después de todo, perder también es parte del juego. Aceptar la derrota también es una especie de victoria. Saliendo del cuartel general, Blythe se dirigió directamente a la isla volcánica donde se encontró con el anciano Magnus. Oficina de Sengoku. ¿Sabes a dónde va?, preguntó Sengoku, tomando un sorbo de té. ¿Quién sabe?, respondió Garp con indiferencia. Pero lo que sé es que busca la fuerza para vencer a Sakazuki. La próxima vez que nos veamos, no será la misma persona que conocemos. Entonces, ¿por qué lo quieres en el East Blue?, preguntó Sengoku. El East Blue es tranquilo, le gustará. Pero Sengoku no creyó su respuesta. ¿Planeas enseñarle aquí en secreto? Claro que no, respondió Garp, mirando a otro lado. Cuartel General de la Marina. Al día siguiente, un artículo sobre la disputa entre Sakazuki y Blythe se publicó en el periódico que circulaba por todo el mundo. El artículo trataba sobre la pelea entre dos marines y el motivo.
Lo bueno es que el artículo no mencionaba los nombres, si los hubiera mencionado, fácilmente habría destruido el prestigio de la Marina. Pero tuvo un gran impacto en los soldados de la Marina. Como la mayoría conocía la batalla entre Blaise y Sakazuki, comenzaron a surgir divisiones entre los creyentes de la justicia absoluta y la justicia moral. Algunos elogiaron a Blaise por apoyar a personas inocentes, mientras que otros lo condenaron por violar la orden del gobierno mundial. Por primera vez, el nombre de Blaise se extendió entre los marines y dejó huella en sus corazones. Vergo, Suzo, Gion y otros amigos de Blaise también se enteraron. Aún así, la noticia no tuvo un gran impacto entre los oficiales de alto rango de la Marina. Para ellos, era solo un asunto menor que ni siquiera merecía su atención. Porque el escenario en el que se encontraban era mucho más grande en comparación con la primera mitad de Grand Line. En cuanto a Blaise, llegó a la isla volcánica al día siguiente, donde vivía Black de Magnus. La isla parecía igual, cubierta de humo gris y un calor insoportable. Sin dudarlo, se dirigió a la isla. Pronto llegó a la gigantesca montaña volcánica ubicada en el centro y vio la figura de Magnus. Se veía a Magnus asando un enorme pescado que desprendía una suave fragancia. Sin siquiera mirar atrás, dijo: «Ven, siéntate». Blaise caminó y se sentó al otro lado de la barbacoa. Mirando a Blaise, Magnus comentó: «Te ves bastante maltrecho». «¿Qué pasó?». Sin ocultar nada, Blaise relató lo sucedido y por qué se encontraba en ese estado. «¿Fruta de magma?». «Tengo una impresión». «¿Casi te matan y te castigan por querer salvar a los inocentes?». «Sí». «Entonces, ¿viniste aquí para aprender aquí de mí?». Blaise asintió y dijo: «Sin fuerza, no puedo cambiar nada. Aunque soy más fuerte que antes, solo que ahora me siento realmente débil». Magnus, como si hubiera comprendido sus palabras, accedió sorprendentemente a la petición sin pensarlo dos veces. «Te enseñaré aquí. Pero con una condición». Blaise estaba encantado, pues no esperaba que la otra parte aceptara fácilmente. Conteniendo su felicidad, preguntó: «¿Qué condición?». «Mi petición es muy simple, pase lo que pase en el futuro, no te alinees con el gobierno mundial». Blaise rió entre dientes: «Sabes que no lo haré». «Lo sé, y puede que parezca una tontería, pero tenía que decirlo considerando tu estatus actual como marine. Al fin y al cabo, la gente cambia con el tiempo en la búsqueda del poder». «Lo entiendo, pero no tienes que preocuparte por esto», dijo Blaise. Para cuando terminó la conversación, el pescado estaba finamente asado y listo para saborear. Sirviéndole un gran trozo a Blaise, Magnus preguntó: «¿Qué sabes del Haki?». Blaise recordó todo lo que sabía sobre el Haki y respondió: «El Haki es un poder misterioso que permite utilizar la propia energía espiritual para diversos fines». Respuesta perfecta. El Haki no es más que la energía espiritual de una persona. ¿Me cuentas más?, preguntó Magnus. Sé que el Haki se origina en el espíritu y no en el cuerpo físico. Se utiliza de tres maneras diferentes: Haki de armamento, representa el espíritu de lucha; Haki de observación, representa la presencia espiritual y, finalmente, Haki del conquistador, define la fuerza de voluntad. Es todo lo que sé sobre el Haki. Bien. Ya tienes una buena comprensión de lo que es el Haki, pero eso limita tu imaginación. Por ahora, olvidémonos de los diferentes tipos de Haki y analicemos el concepto básico. ¿Sabías que el Haki no es más que la energía espiritual, pero ¿sabes cómo surge? Yo diría, fuerte convicción u obsesión inquebrantable. Cuanto mayor sea tu fuerza de voluntad, más fuerte será tu Haki. También es la razón por la que todos los usuarios de Haki de los conquistadores son más poderosos que los usuarios normales de Haki. Magnus explicó mientras Blaise escuchaba. Continuó: todos los seres vivos del mundo son capaces de controlar su energía espiritual, pero la mayoría de la gente no la percibe. ¿Sabes por qué? Blaise pensó un momento y respondió: porque no tienen una mente firme ni determinación. Te equivocas. Todos están obsesionados o son tercos con algo en su vida, lo que significa que están calificados para aprender aquí. Magnus. ¿Entonces? Blaise estaba desconcertado. Es por la duda, la incredulidad y la ignorancia. La mayoría de la gente común se considera común y corriente y ni siquiera conoce el Haki. Si ni siquiera saben qué es el Haki,
¿Cómo lo controlarán? Claro que hay excepciones, algunos despiertan el Aki sin saberlo y otros nacen con él. Lo que intento decir es que nunca dudes de ti mismo ni de tu propósito. Es la fuerza de la energía espiritual. ¿Entiendes? Sí, asintió Blaise. En tu caso, ya despertaste tu Aki del conquistador. Es decir, tu energía espiritual está lista para usar. Solo que no sabes cómo sentirla. ¿Cómo sentirla?, preguntó Blaise. Sentir el Aki es lo más difícil. La mayoría de la gente fracasa en esta etapa, y he visto a gente que tardó años en sentir su Aki. La energía espiritual es un poder misterioso que reside en todos los seres, así que para sentirlo, necesitas creer en ti mismo. ¿Es esta la única manera?, preguntó Blaise. Sabía que el Aki también se puede practicar mediante entrenamiento intenso o con un choque extremo. No. Hay otras maneras de sentir el Aki, entrenando, estimulando las emociones o luchando. Pero la forma convencional es sentir el Aki por uno mismo. De esta manera, la sensación de control sobre tu Aki será excelente y tendrás una buena idea de qué es la energía espiritual. Percibe todo desde la fuente. Por ejemplo, ¿cómo crees que la primera persona aprendió su Aki si no hay nadie que le enseñe? El viejo Magnus explicó muchas cosas sobre el Aki que trastocaron la comprensión de Blaise. Y el siguiente paso es sentirlo, pero, ¿cómo? ¿Sigue mis instrucciones? Cierra los ojos y siéntate en la posición que te resulte más cómoda, lo vio Magnus. Ahora, relaja el cuerpo. Blaise se sentó con las piernas cruzadas, cerró los ojos y relajó el cuerpo. Magnus continuó con sus instrucciones mientras él lo imitaba sin perder detalle. Sigue tu respiración, intenta percibir la energía en tu interior. La energía puede ser cualquier cosa, una sensación, un color, una palabra, una imagen o algo similar. Blaise siguió su guía e intentó sentir la energía, pero no pudo sentir nada. Sabía que es como la meditación, no se logra en un solo día. Puede que no puedas sentir la energía espiritual inmediatamente, pero eso no significa que tu talento sea pobre. Lleva tiempo y se volverá más fácil a medida que repitas el proceso. La voz de Magnus llegó al oído de Blaise, quien no lograba sentir su energía espiritual ni siquiera después de intentarlo durante media hora. Descansa un poco y luego continúa. Al oírlo, Blaise abrió lentamente los ojos y reflexionó. Primero necesita detener los pensamientos errantes y aprender a enfocar su mente por completo en una sola cosa. Tras relajarse 15 minutos, Blaise continuó y repitió el proceso. Mientras practicaba una y otra vez, finalmente tocó algo, pero fue solo por un instante fugaz. Pasaron 2 días. La mayoría de sus heridas sanaron, excepto sus brazos. Si Blaise no se equivoca, necesitan otros 5 días para sanar por completo. En cuanto a Magnus, no le dio ninguna pista después de las instrucciones. Así que depende del sentir la energía espiritual. A diferencia de antes, sentía algo cada vez que intentaba sentir su energía espiritual, pero esa sensación desaparecía pronto. No podía comprenderla por completo. Como siempre, Blaise cerró los ojos y relajó el cuerpo para sentir la energía. Sin darse cuenta, sus pensamientos se aclararon por completo mientras su mente alcanzaba el vacío. Ocurrió de repente y solo duró un segundo, pero ese breve lapso le ayudó a Blaise a sentir su energía espiritual. Era una bola dorada de energía misteriosa con un brillo plateado en los bordes. ¿Es esta mi energía espiritual? Antes de que pudiera alegrarse, perdió la sensación y todo volvió a la normalidad. Aún así, Blaise estaba emocionado. Se puso de pie de un salto y exclamó: «Viejo Magnus, acabo de sentir mi energía espiritual». Era una bola dorada de energía con un resplandor plateado. ¿Qué? Magnus se quedó atónito. Aunque tenía la espalda encorvada y llevaba un bastón, su velocidad era rápida mientras pasaba junto a Blaise a una velocidad vertiginosa. Cuéntame sobre el proceso. Blaise entonces lo contó todo, pero nada parecía diferente. Esto desconcertó un poco a Magnus, pues sabía que era imposible sentir la energía espiritual en tan poco tiempo. Incluso él, considerado un prodigio, tardó un mes en sentir su energía espiritual. ¿Cómo lo hizo en tan solo 2 días? ¿Hay algo diferente en él? Creo que tienes un don innato para aprender aquí. Pasemos al siguiente paso.
El entusiasmo de Magnus por enseñar Aki era superior al de Blaise. Quería ver en cuántos días aprendería Blaise el siguiente paso. Sin perder tiempo, habló sobre el siguiente paso. Recuerda la sensación de sentir tu energía espiritual y repite el proceso. Primero debes entender que es tu energía espiritual y que forma parte de ti. Solo tú tienes el poder de controlarla. Magnus guió el siguiente paso mientras Blaise escuchaba atentamente y ejecutaba según sus instrucciones. Pero no fue fácil, ya que no podía volver a sentir la energía espiritual, por mucho que lo intentara. Afortunadamente, el anciano Magnus estaba allí para guiarlo. Durante el fracaso, lo motivará y compartirá algunas de sus experiencias al sentir la energía espiritual. Le ayudó mucho. Ahora comprende por qué es casi imposible aprender Aki sin la guía de alguien. Blaise no tardó mucho en sentir su energía espiritual. Estaba a un paso de completar el siguiente. Según Magnus, debería haber completado este paso con éxito cuando pudo sentir su energía espiritual con un pensamiento. La energía espiritual es parte de mí, como los brazos y las piernas, siempre está ahí. Debería surgir de forma natural, sentirla y controlarla. Blaise reflexionó sobre sus fracasos y mejoró rápidamente. Pasaron los días, y pronto se cumplieron 15 días desde que Blaise llegó a esta isla. Su cuerpo se recuperó y sanó sin heridas ocultas, incluso sus cicatrices desaparecieron. Es el poder de su constitución Senju. Su fuerza volvió a su punto máximo, mientras que sus atributos también aumentaron ligeramente gracias a la batalla contra Sakazuki. Blaise completó con éxito el siguiente paso, sentir la energía espiritual con un pensamiento. Solo había pasado un día desde que completó este paso, pero lo dominó por completo. Magnus estaba sorprendido, pero no lo expresó con su rostro. Tras 10 días de observación, dedujo por qué Blaise podía sentir su Aki en tan poco tiempo. Es cierto que Blaise es una persona talentosa, pero no es por eso que pudo aprender Aki rápidamente, sino por su extraña constitución. Al principio, Magnus no lo notó, pero cuando Blaise comenzó a sentir su energía espiritual, salió a la luz. Con su Aki de observación, pudo sentir la vitalidad creciente de Blaise y el poder infinito que contenía su cuerpo. En este mundo, existen varias razas con físicos extraños y especiales, así que este hallazgo no lo asombró tanto. Cree que Blaise es diferente. Magnus no lo ocultó, le contó directamente sus hallazgos. Blaise se sorprendió. Con razón, es por el linaje Senju. Se le aclaró la mente y surgieron nuevas teorías. Una vez que aprendas a controlar tu Aki, podremos descubrir el alcance completo de las habilidades que otorga tu físico. Magnus expresó sus pensamientos. Bien. ¿Pasamos al siguiente paso?, preguntó Blaise. Sí, asintió Magnus mientras negaba con la cabeza para sus adentros. Blaise completó el proceso, que le habría llevado unos meses, en pocos días. Si esto sigue así, no tendré nada que enseñarle en 2 o 3 meses. La intuición de Magnus le dice que Blaise se convertirá en un formidable usuario de Aki, nunca visto antes. Sus poderes pronto conmocionarán al mundo. Al gobierno mundial le costará mucho lidiar con él una vez que se conviertan en sus enemigos. Será divertido. Lo difícil ya pasó, que es sentir tu Aki. El siguiente paso es simple, aprovechar su poder. Ya sabes que el Aki se usa en 3 formas diferentes: espíritu de lucha, presencia, y intimidación. Normalmente, la gente aprende a sentir su Aki entrenando en cualquier forma de Aki, ya sea armamento u observación. También es la razón por la que mucha gente destaca en una forma de Aki. Pero tú eres diferente. Ya aprendiste a sentir tu Aki. Es tu ventaja y no limitará tu imaginación cuando empieces a aprender las otras formas, explicó Magnus. Blaise estaba desconcertado, pues no entendía lo que Magnus intentaba decir. ¿En qué se diferencia? ¿No es todo igual? Al notar su confusión, Magnus sonrió. Déjame demostrártelo en términos simples. El Aki no se trata solo de cubrirse los brazos ni de observar a los oponentes, es mucho más. Mírame. Diciendo esto, cerró los ojos. De repente, Blaise sintió un poder misterioso a su alrededor, rozándolo. No podía verlo, pero sí sentirlo, es el Aki del viejo Magnus. Al segundo siguiente, las piedras esparcidas a su alrededor se balancearon un poco y empezaron a flotar. ¿Cómo?
¿Telequinesis? ¿El viejo Magnus puede controlar los objetos a su alrededor con su Aki? Increíble. Pronto, todas las piedras flotantes giraron a gran velocidad, pero a mitad de camino todas cayeron al suelo sin apoyo. Al ver esto, Blaise miró a Magnus. Este último negó con la cabeza con expresión fatigada. Mi Aki se ha debilitado con los años y todavía no puedo controlar los objetos solo con energía espiritual. Esto es lo que quiero decirte. No limites tu Aki al conocimiento que te rodea. El Aki no es más que creencia, punto. Esta vez, Blaise comprende completamente lo que Magnus intentaba decir. Necesita creer en lo imposible para hacer lo posible. Si ni siquiera lo cree, nada cambiará. El Aki es simplemente energía espiritual, y su aplicación no se limita a luchar y observar. Puede hacer maravillas si se comprende correctamente. El nuevo descubrimiento emocionó mucho a Blaise. Magnus habló de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. No dejes que tus pensamientos divaguen, este tipo de práctica es demasiado para ti. Te mostré esto para que no limites tu imaginación. Nada más. Blaise asintió con la cabeza, comprendiendo. No era un insensato al pensar que podría hacerlo después de practicar durante unos días. Ahora, hablemos de cómo aprovechar tu Aki, que es fundamental para controlar la energía espiritual. Primero, el Busosoku, el armamento, Aki, forma una armadura invisible a tu alrededor con tu energía espiritual. Puede parecer simple, pero el Aki de armamento es el más difícil de las tres formas. Debes considerar muchos aspectos, ya que el uso imprudente del Aki de armamento drena tu energía espiritual rápidamente. A diferencia del Aki de observación y el Aki del conquistador, la energía espiritual de una persona es limitada, como la resistencia, con el uso continuo, se agotará. Para lidiar con esto, necesitas comprender el término reserva de Aki. La reserva de Aki no es más que la cantidad de energía espiritual que posee una persona. Normalmente, al principio es la misma para todos, con ligeras variaciones, pero hay algunas excepciones. La reserva de Aki se puede mejorar con la práctica constante, el combate o incluso cambios emocionales. Pero sobre todo, es con la práctica que se puede aumentar la reserva de Aki. Hablo de este concepto de reserva de Aki porque la cantidad de energía espiritual que posees es al menos 3 veces mayor que la de una persona normal. ¿Es sorprendente? ¿Será porque transmigré y me tragué el alma del anterior dueño?, pensó Blaise. Magnus continuó su explicación. Sea como sea, es tu ventaja. Ahora, volvamos al tema del Aki de armamento. Para cubrir tu cuerpo con Aki, necesitas aprender a aprovechar y canalizar tu energía espiritual. Es el mismo concepto que el puñetazo, al golpear, canalizas toda tu fuerza hacia el puño. Comencemos. Intenta conectar con tu energía espiritual y déjala fluir. Blaise hizo lo que Magnus le indicó. El tiempo pasó volando, pasó un mes. Tras un mes de riguroso entrenamiento, finalmente pudo controlar y canalizar su energía espiritual. No fue fácil, trabajó duro para lograrlo. Blaise podía cubrir sus brazos con Aki, pero era imperfecto e inestable. En ese mes, Magnus también le enseñó otras 2 formas de Aki, observación y Aki del conquistador. Bajo la supervisión de Magnus, Blaise cubrió sus brazos con Aki y golpeó la enorme roca frente a él. Justo cuando su puño estaba a punto de golpear la roca, su Aki desapareció. Magnus negó con la cabeza. «Mírame». Diciendo esto, se cubrió los brazos con Aki y se lo mostró a Blaise. ¿Notaste algo? No. Estás forzando y presionando demasiado tu energía espiritual, debería sentirse natural. Necesitas más práctica en el manejo y la canalización de tu Aki, sugirió Magnus. A continuación, Blaise practicó su Aki de observación. El método de entrenamiento es similar, cerró los ojos y comenzó a percibir su entorno con su energía espiritual. No estaba en la etapa en la que puede esquivar los ataques con los ojos vendados. Para eso, primero necesita aprender a usar su Aki de observación. Después de 2 horas de práctica en Aki de observación, Magnus cambió el entrenamiento de Blaise al Aki del conquistador. Para Blaise, fue el entrenamiento más relajado. Aquí, no tiene que controlar su Aki, sino que los deja estallar todos a la vez. Por ahora, Magnus quiere que se acostumbre a su fuerza de voluntad. Fue divertido,
pero también un poco desafiante. Los días volaron, pasaron otros 15 días. El control de Blaise sobre el Aki mejoraba cada día, su aterrador crecimiento incluso sorprendió a Magnus, quien ya se había vuelto insensible. Blaise comprendió los fundamentos completos de Aki de armamento y observación. Ahora puede cubrirse los brazos con Aki, pero aún está rígido y necesita más práctica. Comparado con eso, su Aki de observación es estable. Puede percibir las cosas y los movimientos a su alrededor incluso con los ojos cerrados. Con los fundamentos aprendidos, ahora puede pasar al siguiente paso, la batalla. Solo durante la batalla su Aki se desarrollará, lo sabía muy bien y Magnus también dijo lo mismo. El problema es que no hay oponente en esta isla desolada. Y, además, su límite de vacaciones de 3 meses se acerca. En un mes, tiene que reanudar su deber como marine. Su situación es desesperada, ya que no hay ningún oponente digno en el East Blue. Justo cuando se sentía deprimido, una notificación sonó en su mente.